Bueno, nada, en instantes va a venir nuestra amiga Connie Cabezas, sí, así sí. que la vamos a tener acá en instantes a nuestra Gine Connie. Nuestra Gine Connie. Hacemos el picadito. ¡Epa! ¿Cómo se prepara mal de para la el pancita. fin de? Pedito. Belu, Un pedito. ¿cómo te preparas para este fin de que arranca la primavera? Pero acabamos de arrancar la semana, Mari. Perdón. Hoy es miércoles, mi reina. Bueno, pero este fin Arrancá de... ¿Vos ayer, yo arrancás recién, hoy? claro. ¿Vos arrancás esta noche? Como lo que se junta el aquí de Connie Claro, con me el hace llorar, picadito boludo. de noticias. Claro, hacía llorar. ¡Y nunca te fuiste! Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido. Paco y Catriona Moroso vienen a hacer una de primavera versión Sí. nueva, boludo. Ya esta muy Es vieja, verdad, muy Es que vieja. no, ya no suena este tema. Lo que suena es esa canción. Soy comediante de tu lado, más ausente. Soy tiene que ver dirigente eso con de la tu primavera? parte. Porque habla del día del estudiante. Soy el soldado pero de la tu primavera. lado más malvado. Este bienvenido, bienvenido amor es de la comandante de tu primavera, cuerpo. no Claro. del estudiante. De Lo que delante. estoy diciendo es de la primavera para que Una nos de pueda flores incluir. amarillas de Floricienta. Esa es la nueva generación primaveral de Floricienta. Flores. Esa Floricienta no es de ahora, ¿eh? Está bien, pero digo, es la que No, vino a pero reemplazar ahora, esta. claro. Claro. Antes vos hablabas de el musicalizador tenía lista de la que acaba de poner play. Entonces vos decías primavera y tiraba esa. Vendría a buscarla con sus flores amarillas. Y la alergia te la debo, ¿no? Buah, que lo pasó todo malo con esta chica. Sos muy Yo embolante, tengo alergia, boluda. boludo. O sea que estoy con la nariz así, con los ojos así. Por Dios, a esta le va a llevar un flor un ramo de flores. No me viene bien. Hola, amor, ¿cómo andás? Mirá lo que te traigo. Y la alergia, papito. Me trajiste Me la trajiste pelotudo. me trajiste la Me gota. trajiste de Sargín, boluda. claro. Sí, boluda. Nadie piensa en la gente que es alérgica. Bueno, ya ¿A sé. quién le importa a la gente alérgica? bueno, guárdense todo septiembre. Lo que no Son somos re team- alérgica, la más team alérgica, invierno yo. nos guardamos. Y lo que son team alérgico, bueno, guárdense, papi. O sea, lo siento. O sea, hello. Corta. Todos los años es primavera. I'm sorry, hello. Amigos, vamos con el picadito de noticias. Ayer Milei estuvo en Paraguay. Es impresionante porque habló en cadena nacional. Hablamos ¿En todo Paraguay? eso durante la mañana. Y ayer viajó a Paraguay en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Asunción y defendió sus 2 años de gestión. Ahora, tiró un dato tremendo y voy por partes. Primero dijo que bajó la pobreza del 57% al 30%. Tremendo. Y que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. Sigue manteniendo la cifra en la que vienen jugando ya hace muchos meses, que es que el gobierno de Javier Milei sacó 12 millones de argentinos de la pobreza. Además dijeron que 6 millones de argentinos que antes no comían, hoy sí comen, ¿no? Constatados estos datos, viene la de los comedores también, ¿no? Que ahí empiezan a refutar estos datos que dicen, pero nosotros en los comedores y en los merenderos estamos recibiendo el doble de gente que años anteriores. O sea, venimos a una situación que cada vez la cantidad de gente que viene es más. Y encima recuerdan ustedes que desde el Ministerio de Capital Humano les recortaron a los comedores Claro. supuestamente auditados en su momento y que hace poco sale luego de distintas investigaciones que Sandra Petovelo en realidad nunca había auditado comedores, simplemente habían hecho recortes sin ningún tipo de fundamentos. Se recortaba sin saber si estaban mal redirigidas las mercaderías y demás, que es lo que ellos habían excusado en primera instancia. El dato que resonó muchísimo es que Milei dice que cuando él asumió, los salarios en Argentina, los sueldos, eran de $300, ¿no? Indexado, esto para que lo entienda el mundo entero. Y que hoy, año 2025, los salarios de los argentinos rondan entre los $1.100 y $1.200. Mira, no sabía que cobras $1.200, La hija puta de... madre, boludo. Voy a traer con Malkin a ver si las tengo. A ver. Ay, no, yo te voy a dar la vi. De hecho, digamos, los salarios en Argentina cuando nosotros llegamos estaban en torno a los $300. Hoy están en torno a los $1.100, $1.200. Grande. De hecho, digamos, Bueno, los salarios... esto decía el presidente Milei. Por supuesto que en redes sociales fue un boom porque Claro. decían, bueno, No la estamos. el sueldo de los $1.200 está acá entre nosotros, Jabo. ¿Lo ves? ¿Está Pregúntale a acá en Conan. esta misma habitación? Porque no lo estamos viendo. Muchos memes. Por favor. ¿Ese es Conan o un león?
Dame un girl. Bueno, en Paraguay, luego de esta charla, habló en el Foro de Emprendedores Industriales, estaban 1.500 jóvenes, y habló acerca de la marcha, que va a ser hoy un día muy picante, que tiene que ver con las marchas universitarias. En Salta marcha la UNSA, en Buenos Aires distintas universidades también y alrededor de todo el país. ¿Qué dijo Milei? Que en campaña él, de alguna manera la campaña en contra de Javier Milei era: este chango va a venir a cerrar las universidades, no lo voten. Dice, bueno, vieron, en un año y medio no cerré ninguna universidad, y acusó a todos los críticos de meter miedo. Además cuestionó a algunas universidades que no quieren ser auditadas, pese que según él las cuentas están al día y los fondos sí se giran. Bueno, el problema estaba en esta actualización, ¿no? Este financiamiento universitario en el cual muchas universidades empezaron a hacer recortes. Cuando asume Milei entre el 2023 y el 2024, las universidades tenían que apagar las luces o las que tenían aire acondicionado o calefacción eléctrica, Sí. no prenderlas durante el verano o el invierno para ahorrar luz porque no tienen plata para pagarlas, ¿no? Al mismo tiempo, ya hay universidades que dijeron: lo que nos está pasando hoy principalmente es que muchos profesionales, profesores y demás, no les alcanza la plata y se van. ¿Cuál es el problema de esto? En la renuncia y en la fuga de muchos profesionales dentro de las universidades, que empieza a bajar la vara de educación, ¿no? Vos tenías un excelente programa Profesor. académico, una de las universidades más prestigiosas están en Argentina, entonces esta fuga de los profesores empieza a bajarle, por supuesto, la vara. Nada, acá, y al mismo tiempo, ya muchas universidades dijeron: es una mentira absoluta que no queremos ser auditadas. Es una cuestión que han instalado desde los libertarios para atacar a las universidades, pero la realidad es que hasta el día de hoy todas las universidades se dejaron auditar. Entonces no hay un negamiento con respecto a esto. Lo escuchamos. Ejemplo, durante la campaña del 2023 se las pasaron diciendo que yo iba a cerrar las universidades. Y sin embargo, las cuentas a las universidades, no solo que no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día, y algunas universidades, por ejemplo, no quieren ser auditadas, y sin embargo nosotros sí estamos poniendo los fondos. Sin embargo, siguen asustando a la gente con que las queremos cerrar, lo cual es falso. Ya pasaron casi más de 20 meses de que estamos en el poder y no lo ejemplo durante la campaña. Y no lo hicimos, dice el presidente Javier Milei. Hablando de marchas y demás, un alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires fue tomado, ¿no? En este caso, en rechazo a el veto del financiamiento universitario. En este caso se suman los chicos, ¿no? A esta manifestación, cerraron la institución, pusieron un candado. Ajá. ¿Quién pudo haber ido? Y esto es la mejor parte de la televisión argentina, cuando se mete él con su móvil en vivo y se pelea con los estudiantes. El Feynman. Así nació Ofelia Fernández, ¿no? Recuerdan ustedes que Ofelia Fernández se hizo conocida gracias a Eduardo Feynman, que en una toma de un colegio se acercó el móvil, hicieron un mano a mano entre el móvil y el piso, estaba Eduardo Feynman ahí, una discusión, se viralizó y por los aires Ofelia Fernández. Bueno, ayer sucedió algo parecido. Un estudiante estuvo dialogando con él al punto tal que Eduardo Feynman le dice: ¿ves que tengo cara de pelotudo? Y el hombre, el alumno le dice: sí, creo que sí tenés. Volvemos al tema de quién puso la cadena a la puerta. Los mismos estudiantes mientras íbamos a la marcha del 16 de septiembre para volver en los próximos minutos. Vos sabés que, a ver, yo lo que digo es, En los próximos- ¿vos te crees que sos dueño? ¿Ustedes se creen que son dueños del colegio ese que es público? Mirá, me parece muy curioso cómo me hablas de ser dueño. No, me parece que nosotros somos dueños de nuestro futuro, sobre todo. Y vamos Nadie- a luchar siempre por nuestra educación. Me parece bárbaro que Y es seas algo dueño importante. de tu futuro. Ahora, Esta no sos toma dueño está de un hecha colegio porque público que lo hoy los pagamos todos estudiantes nosotros queremos con luchar por nuestros nuestra impuestos. educación. Estás equivocado en eso. Con Lo tu pagamos futuro, todos nosotros. hacé Mirá, lo que se Eduardo, te me parece cante. que Con tus tu argumentos de futuro, derecha hacé no lo que me- se no te me van, cante. la verdad. Lo que No no me van y podés no voy a caer hacer, en tus provocaciones. lo que no podés hacer es hacer lo que están no haciendo puedo hacer? en A ver. un colegio que todos nosotros pagamos con nuestros impuestos. Tu educación Eduardo, te voy a contar una la cosita. paga el Te cuento una argentino cosa. con el erario Esta público. toma la vimos, esta toma, Eduardo, la hicimos y se votó entre los 2.200 estudiantes de nuestro colegio.
se estuvo votando y salió con amplia mayoría. No te creo. Es una toma democrática No te creo. por nuestra educación. ¿Sabés por qué no te creo? Con amplia mayoría, ¿querés ver los videos? ¿Sabés Cuando por quieras, qué no te creo? Lo subimos a las redes de Tinta Roja CNBA. Lo puedes ver ahí. ¿Sabés cuántas tomas como estas cubrí? ¿Sabés cuántas asambleas cubrí? Sí, sé que cubrí las tomas. También sé cómo te gusta cambiar el eje del debate. Solamente lo decidían un pequeño grupito de los estudiantes. No me vengas a mentir, Ya, Baltasar. Reitero, Eduardo, podés buscar en Tinta Roja CNBA en Instagram. Vos Vas a crees ver las que tengo votaciones cara de y cómo las pelotudo, asambleas. pero no tengo cara de pelotudo, Y yo Baltasar. creo que sí, la verdad, tenés bastante cara, pero bueno. Quédate ¿Qué con te mi diga? cara de pelotudo. Pero bueno. Quédate con mi cara de Bueno. pelotudo, Baltasar. Ayer fue el hashtag pelotudo porque después lo vamos a ver después lo de Mariana Bray, ahí hago un spoiler, pero de Mariana Bray con Nancy Pasos se usa la palabra Vale, pelotudo. también recordar que el Colegio Nacional creo que uno de los colegios más importantes públicos. Sí, de Argentina. Que fue el colegio donde fue Manuel Belgrano, o sea, es un colegio sumamente importante donde la mayoría de los chicos que salen ahí después salen políticos, o sea, grandes grandes profesionales, totalmente. Es muy prestigioso. Bueno, el que volvió a hablar ayer es el señor Manuel Adorni y le respondió al señor Kicillof. Kicillof estuvo en una entrevista en La Nación Más, posterior a la cadena nacional del presidente Javier Milei, y en este caso habló de que le parecía que Milei era un disco rayado de repetir eslóganes de Macri con "lo peor ya pasó". Cuanto al discurso en sí. Disco rayado, la verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Yo creo que además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, "lo peor ya pasó". Lo que le pasa a Milei, el drama que tiene, es que nos viene mintiendo hace mucho. Esto, ¿te acordás de que iba a recuperarse en 3 meses como una B corta? Dijo que después me cargaban porque hice un chiste con eso, pedo de buzo. Dijo, va a crecer la economía, eso lo habrá dicho a mediados del primer año de su gobierno, está creciendo. Y la verdad que lo que se ve es que después de la devaluación de cuando subió, hubo una caída muy fuerte, dramática, que todavía persiste, sobre salarios, jubilaciones, sobre actividad económica, ahora también, sobre construcción, sobre presupuestos varios, obra pública, es decir, que la economía está mucho peor desde que llegó Milei, y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde más o menos, digamos, marzo de este año, es que dejó de rebotar y empezó de nuevo a caer. Bueno, por el otro lado, Kicillof en esta entrevista defendió la expropiación de YPF. Recuerden que tuvimos ahí un quilombito en Nueva York con YPF a punto tal de que casi nos quedamos sin YPF. Por una, según lo que explican, una mala jugada que hubo al momento de pagar los distintos bonos y demás a quienes en ese momento eran los propietarios, entre Repsol, que tenía la gran mayoría, y los otros, digamos, socios que tenían en distintas partes del mundo, que fueron comprando acciones durante un tiempo. Había muchos de ellos que no recibieron ningún tipo de indemnización y que luego empezaron a hacer una denuncia internacional en contra de YPF para, por supuesto, poder obtener lo que ellos en su momento habían invertido en acciones, ¿no? El problema estaba en que las acciones eran cortitas, algunos tenían dólares que uno decía, che, qué boludo, lo hubieran pagado, porque esto se fue generando una bola a punto tal que es tan grande que si se daría efecto, se tendrían que quedar con toda la empresa, claro, ¿no? En esto, por supuesto, los fondos buitres son quienes han terminado de llevar adelante los distintos juicios y demás, pero que quedó por el momento en un stand-by con respecto al juicio. Ahí el gobierno de alguna forma pudo avanzar de forma positiva. Bueno, en esto, en ese momento, quien estaba a cargo de esta expropiación de YPF era el señor Axel Kicillof, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Él asegura que no hubo errores y que volvería a hacerlo. Dijo que con Repsol la producción había caído hasta un 50% y se importaba energía carísima, ¿no? Y además negó irregularidades, dice. Fue con indemnización y la ley fue votada en el Congreso. Esto decía. Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso específicamente sí, de eso no. Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Los cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol, va a decir con los gallegos, bueno, con Repsol... no te olvides de los Eskenazi, que estaban ahí también, ¿eh? Sí, pero cayó 50% de la producción, más o menos 40% Subrayo, de no gas te olvides de los Eskenazi. Ahora, si querés, hablamos de lo que quieras.
Bueno, Si estuvieras de nuevo... No dejaba Bueno, hablar. por el otro lado, Adorni, ayer en esta conferencia que volvió a hablar, habló y dijo que es penoso verlo decir que no se arrepiente. Lisandro Catalán, que en tal caso va a ser el que defina quiénes son los gobernadores con quienes vale la pena debatir y tener un diálogo e intercambiar, como hablaba con Manuela del presupuesto en el Congreso, con qué gobernadores vale la pena sentarse, a conversar, a dialogar, a discutir y a acordar, y con quienes resulta irracional. De hecho, ayer bastante penoso ver a un gobernador de la provincia responsable de una Argentina lastimosa decir que no se arrepiente de nada en el caso en el caso que mencionó ayer a la noche en el programa de Pagni, tomando mate, un poco tarde para tomar mate, pero bueno, los gustos hay que dárselos en vida. Bueno, el Este chistoso de hace chistes peores Adorni, que yo, ¿no? Sí. Guac. ¿Qué tenía que ver el mate? Bueno, Adorni en esa conferencia dio un dato muy importante. Empiezan con las privatizaciones de las empresas públicas, ¿no? Algo que en cierto modo se temía. Bueno, el gobierno va a empezar con esto. Dijo que todas las empresas públicas están en proceso de privatización. En eso ya anunciaron la primera, que va a ser la Nucleoeléctrica Argentina, que opera en Atucha 1, 2 y Embalse. Se van a vender el 44% de las acciones mediante una licitación nacional y además internacional. El Estado va a mantener el 51% y un 5% va a ir para los trabajadores. Este plan busca inversiones para extender la vida útil, principalmente de una de las fuentes que es Atucha 1, impulsar un reactor modular y desarrollar minería de uranio. Así lo anunciaba el señor Adorni. Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Esta empresa fue incluida dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas. La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Damian Reidel. Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización. Bueno, por el otro lado tuvo un furcio a la paupérrima, ¿no? Tuvo un furcio el señor Adorni porque le preguntaron justamente por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Sí. ¿Qué opinaba? Recuerden que desde que sucedió el escándalo de los audios hasta acá, Adorni no volvió a hablar con la prensa en conferencia de prensa. Sí, fue con los periodistas más o menos allegados al gobierno para tener una entrevista amena, pero que periodistas puedan hacerle consultas quizás independientes o un poco más tajantes no se había enfrentado hasta el momento. Bueno, ayer sí le preguntaron acerca de este caso de coimas y él en este furcio dijo lo siguiente: si hay alguien comprometido con la corrupción es el presidente. What the fuck? Correspondientes de acuerdo a cómo avance la investigación, las auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo Pero si hay alguien comprometido con la corrupción siempre ha sido el presidente. Ah, bueno. El mecanismo de obtención de los audios no habla del contenido de los audios. Que No, te hablo yo. Lo por que eso se le pregunto escuchó. si usted tiene o puede confirmar que no existe un mecanismo de corrupción en Andís. Yo puedo confirmarte que el contenido de los audios es falso. Bueno, queda confirmado entonces por el propio vocero de la ¿Qué falso el presidencia. audio? No, queda confirmado por el vocero Sí. de la presidencia que el presidente Javier Milei está comprometido con la corrupción. ¿Sabes a quién me hace acordar? ¿Te acordás, Mauricio Macri, de aquella vez que dijo, argentino, estamos trabajando junto con el narcotráfico Sí, para evitar? sí, A eso me recuerdo. hizo acordar, ¿me entendés? Cuando estaban Bueno. hablando acá de Salta. Acá en Salta, tiene Sí, razón. Sí. de Sí. argentinos. Sí. Bueno, por el otro lado, el PRO salió a bancar a Milei, ¿no? En esto respaldaron el presupuesto 2026 que Javier Milei envió al Congreso en un comunicado contundente, ¿no? Este es el tuit que confirmaba esta situación, respaldando el presupuesto. Hay algo importante con respecto al presupuesto que tiene que ver con lo siguiente. Ajá. Que pasa muy desapercibido, pero que es importante. El presupuesto 2026 de Javier Milei Sí. elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. O sea, fíjense ustedes lo La grave que es técnica nunca esto. más. Elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. Vaya a saber cómo
terminan sustentándose. La obligación porque recuerden que las escuelas técnicas necesitan un presupuesto quizás más alto que las escuelas comunes Traigan por cada uno su clavo. la cantidad de actividades que tienen alrededor de oficios, ¿no? Van a tener en este fondo, este presupuesto, del 2026, la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, el 6% nada más, el 1% a ciencia, y el 0,8% a defensa nacional. Que viene un poco la cuestión que la otra vez nosotros lo compartíamos en @pue.org, que es la fuga que hay de militares de la fuerza, ¿no? Justamente por los bajos salarios. Sí. Desde que asumió Milei en 2023, se estima que al menos 18.000 militares ya dejaron las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto tiene que ver con más de 15.000 soldados voluntarios que pidieron la baja en las Fuerzas Armadas. Hablan de bajos sueldos. Un subteniente del ejército cobra actualmente 806.000 pesos, muy por debajo de la canasta básica familiar que supera el 1.000.000 de pesos, teniendo en cuenta que Milei en Paraguay dijo que los salarios superan los $1.200. Por lo menos se estima que en menos de 2 años 19.000 militares dejaron la fuerza, muchos se pasan a policías provinciales donde el sueldo termina triplicándose de alguna forma, ¿no? Bueno, esto con respecto al presupuesto, se destina muy poco presupuesto y hasta a las claras las consecuencias, ¿no? Bueno, la que habló fue María Eugenia Vidal, celebró que el gobierno cumpla con la ley y envíe el presupuesto en tiempo y forma, pero advirtió que en los últimos 2 años no hubo ley de presupuesto por decisión de Milei. Necesitan, y para ella, una ley de presupuesto que se termine aprobando en el Congreso. Viva la libertad. Me parece muy importante que el presidente cumpla con lo que dice la ley, que envíe el presupuesto en la fecha que corresponde y que tenga vocación de tratarlo. Muchos de los problemas que hoy discutimos en la Argentina tienen que ver con que no tenemos ley de presupuesto. No la tuvimos para el 2024 y tampoco la tuvimos para este año por decisión del presidente. ¿Y por qué es tan importante? Primero porque es el Congreso el que tiene que definir cómo se financia el Estado y cuáles son las prioridades. Eso es cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Cumplir la ley importa, no da lo mismo tener ley que no tenerla. Porque si no hay ley de presupuesto, vienen los problemas como los que vamos a discutir esta semana. El veto del presidente a la ley de universidades, el veto del presidente a la ley del Garrahan, lo que ya discutimos, el veto a la ley de discapacidad, el veto a la ley de jubilados. Bueno, María Eugenia Vidal tiene de alguna forma un mensaje muy centrado, ¿no? Cuando vos la escuchás decís, che, mirá qué bien, porque el PRO directamente se vendió absolutamente a la Libertad Avanza, ¿no? Ya un PRO básicamente muy debilitado que necesita esa mano de ayuda. Y María Eugenia Vidal dice, che, padre, yo no me vendo, la verdad yo tengo mis ideales y estos son. El problema está cuando se sienta y al momento de votar. Claro, el no votar habla más que los que terminan votando, ¿no? Habla de una tibieza y de no quiero quedar mal ni con uno ni con el otro. Bueno, pero necesitamos tu voto, mami, para poder sacar una ley o un veto. Bueno, explosivo cruce entre Nancy Pasos y Mariana Bray. Estaban discutiendo acerca de la cadena nacional y las repercusiones, y en eso Mariana Bray acusó a Nancy Pasos y a un grupo de periodistas de ser golpistas, porque son muchos los periodistas, ayer lo hablábamos, de que empiezan de alguna manera a especular con una posible renuncia del presidente Javier Milei y una Victoria Villarruel que entraría como la nueva presidenta de la Argentina en reemplazo post denuncia y post. Bueno, en esto Nancy Pasos explotó y le dijo pelotuda. Ayer fue el día de los pelotudos. Y está en el peor momento. Yo te escuché decirlo. Es el peor momento. Sí, que está es el peor momento. Totalmente. Sí. Como está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 20, no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega a octubre que no llegue al 2027 terminarlo. Te voy a contar, la principal oposición. Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista, discúlpame, que no quiere que el presidente termine, no quiere que el presidente termine su mandato. Pero dialoguen correctamente. No hay una persona con más
más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo... Hay que fumarse una pelotuda. No. Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no. ¿Pero qué pasa? No. Dale respeto a una compañera. Ella me faltó el respeto diciéndome golpista. Mira vos. Entonces, primero, ¿por qué no le... No, Yo entiendo que te duela que te digan. No es que me duele, es una barbaridad. Le echa leña, ¿no? Que te duela. Si no te golpeé. ¿Saben cuál es el problema? El problema está que cuando alguien está discutiendo, y más sobre política, y terminás con un insulto... ¿Estás dando la derecha a la otra que ganó, de que tiene la razón o de qué cosas? No sé si eso, pero de alguna forma termina derrapando. Porque, a ver, estamos discutiendo bien. ¿Te molestó golpista? Bueno, refutame por qué no sos golpista si para mí sí lo sos. Claro. Si estoy viendo eso en televisión. No hace falta el insulto para una discusión, porque además le termina dando una bajeza, y es por lo menos lo que todos están intentando decirle al presidente. Y según las encuestas que le llega a Casa Rosada, y por eso ya no putea tanto, es porque la gente se cansó de la violencia. Entonces el presidente dijo, voy a adoptar una medida, que incluso él lo dijo públicamente en uno de los discursos, a partir de ahora me voy a mantener más calmo y no voy a exacerbarme con palabras, ¿no? Entonces, la gente... No sé si me voy a poner la postura de la gente está pidiendo otra cosa, ¿no? Porque tampoco sabemos qué tan real es eso. Porque después tenés muchos que defienden él muy bien, Nancy diciéndole pelotuda a Mariana. Pero el tema es que están discutiendo de política. Refuten, o sea, charlen con ideas, con lo que saben y con lo que tienen. Pero al punto tal, no, vos sos una pelotuda, yo no charlo más con vos y empacarte como un adolescente. Claro. Ya somos todos grandes. No es necesario el cerrar un debate diciendo, es como que mañana veamos un debate para presidente y que en esos 30 segundos que hay un cruce, uno de los candidatos le diga al otro, vos sos un pelotudo, yo no charlo más con vos. Pará, flaco, podés ser el próximo presidente. Debatí con ideas. Y respondele con ideas, porque si no, es fácil. Cerremos todas las conversaciones catalogando a las personas. Vos sos pelotuda, vos sos pelotudo, fin, ¿entendés? Para mí no tiene, no tiene ida para ningún lado esta cuestión de terminar las discusiones o los debates con insultos, ¿no? ¿Vos te enojás? Enojate todo lo que quieras, Belu. Yo pienso igual que vos, ¿no? O sea, no tiene sentido, porque le terminás dando la derecha a los otros, ¿entendés? O sea, para mí ese no es el fin. Deja de ser un debate también. Claro, pero a lo que para yo mí no voy es acá quién gana. Para mí en los debates nadie termina ganando porque Claro. vos vas a tener tu postura siempre y yo voy a tener la mía siempre. Es un debate de ideas. Y es a ver con qué nos quedamos, o lo que escuchamos, o lo que estamos dentro de esa discusión, con qué idea nos quedamos los dos. Pero nunca vamos a terminar coincidiendo, la verdad. Y en Argentina menos con la grieta. O sea, si yo soy libertario y vos sos peronista, vamos a discutir a muerte y no vamos a coincidir nunca con nuestras políticas. Pero el punto está en, si te enojás, perdés, boluda. O sea, perdés en qué sentido. Perdés vos. No es que yo termino ganando. Pero perdés vos porque no tenés más ideas para discutirme. O sea, se te acabaron las ideas. Y tenés que recurrir al insulto para cerrar un debate. Y es una... Sí, pero yo también pienso que va más algo viral, digo. Algo emocional. Emocional, ¿me entendés? Ya me sacás, no puedo discutir con vos porque sos un pelotudo, no te banco. La verdad que prefiero retirarme de acá porque no te banco, ¿me entendés? Yo voy más a eso. Está bien. Quizás a un punto. ¿Está mal? Sí, no está me parece. mal. No, está bueno. Si en la casa el domingo con tus... Que tampoco sería lo ideal, pero si en la casa con tus primos discutís y te parás y decís, sos un pelotudo, bueno, es cosa tuya. Claro. Ahora digo, dos periodistas, mujeres grandes, que finalicen de esa forma, no me parece que sea lo ideal. Por eso doy el ejemplo de candidatos a presidentes, debatiendo ideas, el otro se enoje porque no coincide con algo y que... Porque vuelvo a lo mismo. La queja está en cómo actúan, por ejemplo, los libertarios o cualquier partido político. El tema de recurrir a la violencia y al insulto porque no tienen más ideas. Es como, yo subo un video dando una crítica o una idea personal mía y después tengo que leer en todos los comentarios, sos un pelotudo, cuca y un montón de insultos más y decir, pará, respondeme con ideas. Ese es el planteo. Te puede no gustar lo que yo estoy pensando, pero a ver, haceme cambiar de idea o haceme entender otra postura. Pero el hecho de recurramos todo al insulto para contratar lo que vos estás diciendo, y la verdad que es como muy bajo, es una bajeza tremenda. Por esto decía Nancy Pasos, post programa. Entonces, hay veces cuando pasan cosas como las de hoy, cuando injustamente alguien, y solo porque tiene la capacidad de
o la dicción correcta para decir ciertas cosas, te acusa de un delito tan grave como de ser golpista, yo obviamente no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano, que lo soy además, con mi sangre caliente, que además tengo. Además, como alguna vez dijo Fontana Rosa, me gustaría que los chicos de las redes lo tengan ya para poder pasarlo al aire. Claramente hay palabras que no son irreemplazables. Son irreemplazables. Y pelotuda es una palabra irreemplazable, como alguna vez dijo, obviamente, el negro Fontana Rosa. No es lo mismo decirle a alguien tonto, boludo, que pelotuda. Y realmente estoy harta de las pelotudas y de las pelotudeces. Entonces me salió de adentro. Obviamente que es un insulto, obviamente que pedí disculpas, pero yo no cometí un delito. Yo no cometí un delito. El resto lo dirá en algún momento, calculo yo, la justicia. No es gratuito usar palabras que están dentro del Código Civil, penal, para acusar a otra persona. Bueno, esto decía Nancy Pasos en su descargo. Amigos, 8:11 de la mañana.